probable explicar hoy para que cerremos todo lo que es la parte de microeconomía y ya vamos a entrar en análisis económico-financiero, que van a ser aproximadamente 4 prácticos y ahí ya vamos a estar terminando la materia, así que estamos llegando al final. Aprovechen hoy para sacarse todas las dudas. Como les repito, no vamos a avanzar en ningún tema nuevo. Ahí vi que me hicieron una consulta sobre la curva de oferta en el monopolio, que se las voy a pedir que se la hagan de nuevo a la profe, así ella le saca bien la duda y ya vemos cuando volvemos con los temas nuevos. Respecto al trabajo práctico, se prorroga una semanita, así que aprovechen el descanso esta semana. Con micro están al día, así que capaz que les sirve para ponerse al día con otras materias. Yo me comprometo a esta semana prepararles un archivo con todo lo que hemos visto, todos los temas, qué actividades tienen que hacer, los prácticos y las lecturas de cada uno de los temas, y ya les queda como una guía de estudio para cuando volvamos. Me voy a poner al día con el seguimiento, que me quedan algunas asistencias pendientes de tabulación. Voy a salir de nuevo y voy a volver a entrar. El coloquio, sí, sí, el coloquio es solamente de los temas que faltan. Yo desde mi lugar, chicos, los quiero felicitar a todos por cómo se han puesto la 10 con el dictado virtual. La verdad que muy buenas las notas, muy bueno el seguimiento, el nivel de los trabajos prácticos es bárbaro. O sea, se nota que se esfuerzan y de mi lado, bueno, calculo que esa resolución no tuvo que ver con nosotros, eh, pero bueno, reconozco que capaz que lo saturaron muchos profes. Nosotros hemos intentado solamente dictar en el horario que nos correspondía, haciendo las actividades que nos tocaban. Así que en ese sentido estamos tranquilos, pero aprovechen esta semanita para ponerse al día. Si necesitan hacer consultas, algún tema que no les haya quedado claro, publiquen. Si hay que, cuando volvemos y retomamos, quieren volver a preguntar algo, inclusive también háganlo. Y de mi lado está la mayor de las voluntades para ayudarlos, porque ustedes también se esforzaron un montón. Así que gracias. Bueno, estamos esperando a la profe. Ya arrancamos. ¿Quieren consultar algo? Adrián, Agustín, Alexander, Álvaro, Ángeles, Santo. ¿Quieren preguntar algo? Bueno, Eugenio, podemos ver de armar. Igual acá, gracias al compañero Álvaro, me dijo que tiene grabadas las clases, así que después cuando me las envíe, capaz que las podemos subir a un drive para que las puedan consultar. Y voy a tratar de armar alguna guía como la que hicimos con algunos prácticos, con la teoría de que hace falta. Creo que lo hicimos con el TP2 y con el TP5 y 6. Voy a ver si me pongo al día con los otros trabajos para que les quede ahí armada esa guía y bueno, también le voy a recibir allá a Álvaro las clases y se las subo.
Vamos a ver qué pasa con el profe. Carlos, ahí voy a corregir la asistencia. Ahora me voy a poner, cuando corrija las asistencias, voy a entrar al foro a corregir una por una. O sea, los temas que venimos viendo de micro, así ahora cuando arrancamos a la vuelta el miércoles que viene con el análisis económico financiero, todo lo que es microeconomía ya lo tienen bien cerrado. Así que si quieren revisar los prácticos, quieren revisar los guías o lo que sean para hacer consultas, vayan haciéndolo, que ahora la profe ya se conecta y ya resolvemos eso. Pero para que no se queden con dudas, nada. Respecto a la resolución que mandó la facultad, vieron que ahí informa que no podemos evaluar lo que son los parciales, así que yo después ya le voy a preguntar más formalmente, pero mi idea es hacer un parcial de 3 ejercicios prácticos y otro parcial de 10 preguntitas u 8 preguntitas teóricas, que serían como las centrales de cada tema, lo más importante, como qué función de producción en el corto plazo, qué en el largo plazo, curva de indiferencia, teoría ordinal, o sea, equilibrio, todas estas cuestiones básicas, que bueno, va a ser mucho más sencillo en un solo parcial que en vez de 3, pero estaríamos abordando todo, así que bueno, esa sería la idea para la vuelta, pero para que vayan cerrando todos los temas. O sea, aprovechen que como va a ser más global, no vamos a entrar tanto en lo particular, sino más en lo general, cosa que si tienen dudas, pregunten más de las generalidades y demás. Y de los ejercicios prácticos que yo voy a elegir son los que tienen de todo. O sea, probablemente me gustaría a mí tomar algún ejercicio de equilibrio del consumidor, ¿sí? Con todo, que tengan precio, cambios en las restricciones, cambios en el ingreso. Me gustaría tomar un ejercicio de mercado con producción y demás. Eh, Cantidad óptima que maximiza beneficios, como esos que vimos en los centrales. O sea que sobre todo si esta semanita se toman como para ver los ejercicios y los prácticos, fíjense cuáles son los centrales, cuáles son aquellos que te piden todo, el equilibrio, la maximización, un cambio, que seguramente si hay que hacer un práctico, van a salir ejercicios centrales, ¿sí? De lo más importante, uno que tenga como un poco de todo. Sorry, Nico, tengo problemas de conexión aparte de esto. Ahorita me estaba conectando con este primo a la terapia intensiva y bueno, estaba con problemas de conexión. ¿Quieren consultarme algo? Disculpame, Romy, como me salí del chat, no me sale. ¿Te animas a volverme a copiar y pegar a la pregunta?
Sí, me hicieron la misma pregunta, creo, Matías. Es nulo porque es largo plazo, ¿sí? En competencia monopolística, en el largo plazo, tenemos el equilibrio como si fuera en competencia perfecta, es decir, nulo. Ahí está con la profe. Hola, profe, ¿cómo estás? Estás sin micrófono, Patricia. Gracias, Nico. Sí, ya ahí lo activé. Bueno, antes que nada, queridos alumnos, mil disculpas. Ya les quiero aclarar que, bueno, contraté un servicio de 50 megas, pero que recién a partir del 21 va a estar activo. Yo no sé por qué esta es la hora de mayor dificultad en San Lorenzo para comunicarse, ¿sí? Bueno, ¿me están viendo todos, chicos? Bueno, un poco ya saben que a partir del 20 hasta el 26 van a tener un descansito porque, bueno, para ustedes fue bastante activo, ¿sí? Lo cual habla bien, chicos, de esta nueva tecnología, de esta educación virtual, de este famoso 5G que es el que se viene. Pero bueno, los profes no nos dimos mucha cuenta que los estábamos súper exigiendo, así que hasta el 26 van a tener todo un descansito y un poco la idea de la cátedra fue no darles, no darles tanta clase, sino que poder, has visto, hacer una consulta generalizada de todos los temas. Y bueno, y Nicolás, que es el que más tiene contacto con ustedes, me dijo que el mayor nivel de complicación que habían tenido es Lusky y Higgs, y bueno, y sí, yo esperaba que fuese así, ¿sí? Hasta antes de Lusky y Higgs, fíjense, chicos, que ustedes habían estado viendo todo lo que era teoría del consumidor, ¿sí? En esa teoría del consumidor, ustedes vieron curvas de indiferencia, vieron la tasa marginal de sustitución, a ver hasta qué punto nosotros estábamos dispuestos a cambiar, porque teníamos un bien que era escaso y otro bien que era abundante. Y bueno, en la realidad se va dando esto. Fíjense que ustedes van. Veamos la despensa de nuestras casas. Chicos varones, si ustedes no tienen despensa, si viven con su papá y su mamá, digamos, y si viven solos, vayan a la despensa, ¿sí? Yo les voy a hacer como una analogía, ¿sí? A ver, si yo tengo mucho arroz, no estoy dispuesto a seguir a comprar más arroz, ¿no es cierto? Sino que estoy dispuesto a comprar, por ejemplo, que me falte fideos. Yo estoy dispuesto a adquirir más fideos, ¿no es cierto? E intercambiar, supongamos que hubiese que yo pudiera intercambiar el arroz por los fideos. O sea, si a mí me sobra arroz, yo no voy a seguir comprando arroz. Yo estoy dispuesto a cambiar parte de esos paquetes de arroz, ¿no es cierto?, para consumir más fideos, ¿sí? A ver, tengo dado un nivel de ingreso, ¿no es cierto? Y esa era mi renta, ¿sí? Y ahí quiero hacerles una distinción entre renta monetaria y renta real, ¿sí? Yo les dije, vamos a la despensa y veamos. Si yo, con lo que gano en la UNSA, que es mi renta monetaria, puedo adquirir dos bienes, llamemos el arroz, versus la otra platita que me queda para pagar la luz, el gas, el teléfono, comprarme un vaquero, un par de zapatillas, etcétera. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿no? Si yo toda mi renta la destinase a comprar arroz, ¿no es cierto? Puedo comprar, por decirles, en función de mi nivel de ingresos, de mi renta monetaria, puedo comprar X cantidad de paquetes de arroz, ¿verdad?
el resto de mi renta, que es para pagar mis otros servicios, y siempre yo les hago mención a mi renta monetaria y a mi renta real, bueno, me alcanza para comprar 10 paquetes de arroz, y si no comprar el arroz, compraría, ¿no es cierto?, el resto de mis bienes. ¿Qué es lo importante de esto? Y de ahí construíamos, ¿no es cierto?, nuestra restricción presupuestaria. Fíjense que yo a mi renta monetaria la convertí en renta real, que es mi capacidad de compra. Si yo destino toda mi renta para comprar arroz, ¿no es cierto?, me queda cero, ¿no es cierto?, para comprar los otros bienes. Si yo adquiero todos los otros bienes, me queda para comprar, ¿no es cierto?, cero de arroz. He convertido mi renta monetaria, que es la cantidad de pesos de curso legal que yo cobro, la he convertido en renta real. ¿Qué es la renta real? No es otra cosa más que la capacidad adquisitiva que tiene el salario o esa renta que yo gano. Fíjense que toda vez que hay un aumento de sueldo, lo que quieren es conservar mi renta real, la capacidad de compra de ese salario. Cuando ustedes ven, chicos, los manuales, van a ver que me sellé, yo lo convierto en un X1 por el precio de 1 más el X2 por el precio de 2, ¿sí? Hasta ahí espero que me entiendan. Cuando yo convierto mi restricción presupuestaria, digo, bueno, si yo destino toda mi renta en comprar arroz, tengo esta cantidad de arroz. O sea, hago cero el otro bien, ¿verdad? El consumo de otro bien. Viceversa, cuando yo quiero comprar todo en los otros bienes y no compro nada de arroz, tengo mi punto X2 y ahí consigo mi restricción presupuestaria, ¿sí? ¿Dónde estoy en equilibrio yo? Donde esa renta hace tangencia con esa curva de indiferencia, donde surge la tasa marginal de sustitución, donde ahí yo empiezo a intercambiar el bien que es abundante por el bien que es escaso. En esa tasa marginal de sustitución, ¿qué es lo que hago yo? Obtener mi equilibrio. A ver, ¿dónde estaba mi equilibrio? En donde ninguno de los bienes es abundante ni escaso. ¿Sí? A partir de ese punto o antes de ese punto, yo no estoy en equilibrio. ¿Por qué, alumnos? Porque voy a convertir el bien que era abundante en escaso y el bien que era escaso en abundante. Es como que yo les diga, chicos, voy a la despensa y fuera de ese punto estoy abarrotada de arroz, ¿no es cierto? Y no tengo nada más que un paquete de fideo, ¿no es cierto? O viceversa. Hice tan mal el intercambio que todo el bien que era abundante lo convertí en escaso, tengo un montonazo de paquetes de fideo, no tengo arroz, o viceversa, tengo tal cantidad de arroz y no tengo de fideo. Y bueno, chicos, nosotros siempre hemos venido suponiendo que este individuo económico es un individuo racional. No importa, lo fuimos viendo en economía del comportamiento, que no siempre nos comportamos racionalmente, pero bueno, en realidad en este momento nosotros estamos en un modelo económico y somos racionales, ¿sí? Bueno, hasta ahí todo bien, pero decimos, ¿qué pasa, señores, si cambia el precio de ese bien? ¿Sí? Y ahí entramos, cuando la recta de restricción presupuestaria pivota, y vamos a hacer siempre el ejemplo del X1 para que a ustedes les sea más fácil,
¿sí? Bueno, si el bien X1, llamémosle arroz, papa, fideos, el que ustedes quieran, versus el bien de X2 que permaneció sin variación, ¿qué pasa con el equilibrio del consumidor? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esa situación? Bueno, si el bien del X1 sube, fíjense que yo por ende voy a consumir menos de aquel cuyo bien, ¿no es cierto?, cuyo precio subió, ¿sí? Un minutito, avísale a Sofi que estoy en clase virtual. Lo cual significa que tengo un menor consumo, conjunto presupuestario. La restricción presupuestaria va a ser tangencia con otra curva de indiferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo reduzco el consumo de ese bien. Bueno, empecemos a pensar qué es lo que quieren Slutsky y Hicks, ¿sí? Yo voy a tener dos efectos, un efecto sustitución y un efecto precio, ¿sí? Bueno, o sea que el efecto total de ese aumento de precio va a ser que el individuo sea más pobre. ¿Más pobre en qué sentido, chicos? A ver, mi ingreso nominal sigue siendo 100 pesos, pero mi ingreso real o mi renta real es menor, porque yo con esos 100 pesos puedo comprar menos de los bienes cuyo precio subió. ¿Sí? El bien X1. Bueno, a todo esto, ¿hacia dónde vamos? Hacia la ecuación de Slutsky y a Hicks, ¿sí? Ambos quieren devolverle al individuo el mismo nivel de satisfacción que tenía antes de que subiera el precio. Entonces Slutsky dice, yo quiero que ustedes lo analicen desde este punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista económico y que se dé en la realidad. Señores, yo quiero devolverle a mi individuo el mismo nivel de satisfacción que tenía antes, porque ahora es un individuo descontento con una canasta de bienes menor, porque hay un precio que subió y él no está pudiendo acceder al conjunto de bienes que le brindaban mayor nivel de satisfacción, ¿sí? Al punto original. Le llamemos a uno, le llamemos lo que ustedes quieran, que es la posición inicial en el diagrama de Slutsky, ¿sí? ¿Qué dice Slutsky? Señores, yo les quiero devolver la renta real, ¿no es cierto?, que tiene el individuo. Entonces yo voy a trazar una paralela al punto original. ¿Hasta ahí vamos? Hasta el punto original en ese A1, donde yo con esa renta nominal y con esa renta real, que no es otra cosa que la renta real en situación de poder adquisitivo, bueno, yo quiero devolverle el nivel de satisfacción. Para yo devolverle el nivel de satisfacción, quiero mantener la renta real constante, ¿sí? Entonces yo necesito que esa renta real vuelva a ser tangente al punto original. Fíjense que Slutsky traza una paralela que yo quiero que pase por ese punto original, pero en realidad lo que hago es tocar otra curva de indiferencia. Entonces, nunca me posiciono sobre el punto real, sobre el punto original. Hago tangencia sobre otra curva de indiferencia. Y fíjense que al hacer tangencia sobre la otra curva de indiferencia, yo le devuelvo algo de su nivel original, pero no logro devolverle, ¿no es cierto?, el nivel original de satisfacción, porque toqué otra curva de indiferencia. Y es lo que pasa en la realidad, chicos, y bueno, a todos aquellos, ¿no es cierto?, que puedan
tengan un salario en este momento, en esta época de pandemia, fíjense que el individuo no logra recuperar su nivel de satisfacción. ¿Qué es lo que logra el individuo? A ver, parte, ¿no es cierto?, de recuperar parte de su poder adquisitivo, pero fíjense, quiero que lo analicen bien, Slutsky, fíjense que no tan solo consume menos, aun cuando yo le haya devuelto parte de su renta monetaria, él no va a encontrar el punto original de satisfacción. No tan solo es más pobre, no logra consumir, digamos, la cantidad de X1, que es el bien cuyo precio subió, sino que consume menos del otro bien. Hágala bien matemáticamente a Slutsky, toca otro punto, otra curva de indiferencia y no tan solo reduce su nivel, digamos, actual del bien X1, sino que también ha reducido el nivel del bien X2 cuyo precio no subió. El individuo se siente más pobre. Vamos a Hicks, chicos. Hicks, a ver, quiere devolverle la utilidad real. La utilidad ustedes la ven en la curva de indiferencia. Entonces dicen, señores, yo necesito posicionarme sobre la curva de indiferencia original. Entonces, para posicionarse sobre la curva de indiferencia, tiene que pasar, digamos, por la tasa marginal de sustitución sobre el punto en el cual, ¿no es cierto?, él hacía tangencia sobre la curva de indiferencia. ¿Qué es lo que hace? Chicos, trazo una paralela sobre ese punto, y ustedes lo saben mucho mejor que yo. Sobre ese punto, yo no soy tangente, tengo miles de secantes. Háganlo ustedes, y bueno, y ustedes saben que en ese punto voy a tener tantas secantes, ¿no es cierto?, que me posiciono, ¿no es cierto?, sobre otro punto en la misma curva de indiferencia, ¿sí? Bueno, fíjense que lo único que logro es tener secantes, no posicionarme sobre la misma curva de indiferencia, sino que tengo tantas secantes que yo también no logro tener, digamos, la misma utilidad, sino que vuelvo y tengo lo mismo que le pasó a Slutsky, ¿sí? A ver, no tan solo consumo menos cantidad del bien cuyo precio subió, sino que también consumo menos del bien cuyo precio se mantuvo constante. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Chicos, tanto Slutsky como Hicks no logran su cometido. Slutsky quiere mantener la renta real constante, entonces traza la paralela, ¿no es cierto?, y encuentra otra curva de indiferencia. Hicks hace exactamente lo mismo, pero se encuentra con las secantes, ¿sí? Y toca otro punto sobre la misma curva de indiferencia, ¿me entienden? O sea, ninguno de los dos logra devolverle al individuo el nivel original. Moraleja, cuando hay suba de precios, chicos, y este es un modelo económico, el individuo no tan solo es más pobre porque redujo el consumo, ¿no es cierto?, cuyo bien subió, cuyo precio subió, del bien cuyo precio subió, sino que él reduce también el consumo de otros bienes. Miren, saquemos la inflación de lado. Cuando hay modificaciones en los precios, el individuo no tan solo, y es una realidad, no tan solo reduce el consumo del bien cuyo precio varió,
sino que reduce el consumo de los otros bienes. Bueno, ese es el problema cuando hay distorsiones en los precios. Y ese es el problema, y ahora nos situemos en la suba de los bienes, ¿sí? Sube el precio del café, bueno, yo no tan solo voy a consumir menos café, sino que voy a consumir menos que los otros bienes. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos supuesto, ¿no es cierto?, que el individuo es un ser racional, ¿sí? Y al sentirse más pobre, ¿no es cierto?, reduce el consumo de todos los bienes. Bueno, ese es el gran problema que tenemos nosotros ahora en nuestra economía. Lo otro que quiero que ustedes vean, cuando yo hablo de utilidad, estoy haciendo mención a curvas de indiferencia, ¿sí? Por eso fíjense que Higgs se posiciona sobre la curva de indiferencia y por eso ellos hacen, ¿no es cierto?, se encuentra con una secante y no con una tangente. ¿Qué quiere Slutsky? Slutsky quiere renta real constante. ¿Dónde la veo yo, chicos, a la renta real? La renta real yo la veo en la restricción presupuestaria. A ver, el cociente de precio menos XP precio de 1 sobre el precio de 2, que es digamos, la pendiente de la restricción presupuestaria. Veamos, Higgs, ¿dónde quiero yo ver la utilidad? En la curva de indiferencia. A ver, ¿cuál es la pendiente que tiene la curva de indiferencia? Utilidad marginal de X1 sobre utilidad marginal de X2. O sea, el cociente de utilidades marginales de ambos bienes que él consume, ¿sí? Veamos la tasa marginal. ¿Por qué estoy yo en equilibrio? Porque yo digo, yo tengo mi restricción presupuestaria, cuya pendiente es el cociente de precios, precio de X1 sobre precios de X2, hace tangencia con la utilidad marginal de X1 sobre la utilidad marginal de X2, que es la pendiente. En una palabra, chicos, yo estoy en equilibrio donde ambas pendientes, la de la restricción presupuestaria y la de la restricción y la de las utilidades marginales, se encuentran, ¿sí? Estamos, digamos, en concordancia. Yo como consumidor estoy contento porque mi utilidad es igual a los precios que yo puedo pagar, ¿sí? Fuera de ahí no hay forma de que yo esté en equilibrio. Entonces, cuando hay una modificación de precios, yo tengo que encontrar una nueva tangencia de la utilidad, ¿no es cierto? Y con respecto a los precios, ¿sí? Bueno, Slutsky dice, para yo poder devolverle la renta real, tengo que trazar una paralela sobre el punto original. Toco otra curvita de indiferencia, chicos, donde voy a tener una nueva cantidad consumida de X1 y una nueva cantidad consumida de X2. ¿Cuál dice Slutsky? Yo quiero mantener la utilidad constante, porque a mí me interesa que mi individuo esté contento con ese cociente de utilidades marginales. Lo que él logra al querer devolverle la utilidad es una secante, y tengo miles de secantes. Bueno, me oposiciono sobre esa curva de indiferencia original, ¿no es cierto?, con otra cantidad consumida de X1 y otra cantidad consumida de X2, ¿sí? Bueno, la diferencia entre Slutsky quiere renta real constante. ¿Qué quiere Higgs? Utilidad marginal constante. Moraleja, ni Slutsky ni Higgs la logran. ¿Sí? ¿Por qué no la logran? Bueno, porque el individuo, por una cuestión psicológica, se posiciona en una cantidad consumida de X1 y en otra cantidad consumida de X2. ¿Sí? Bueno, ese es el problema cuando hay modificaciones de precio. ¿Sí? Bueno, preguntas, chicos, sobre Slutsky y Higgs. ¿Alguna pregunta, chicuelos? ¿Tienen el gráfico de Slutsky y Higgs?
¿Ninguna duda, chicuelos, con respecto a temas anteriores? ¿Les queda todo claro? Bueno, esta clase ha sido una clase corta, ¿no es cierto? La clase que viene vamos a empezar con Administración Económica Financiera, es decir, el 27, porque ustedes hasta el 26 van a descansar, van a cargar las pilas, ¿sí? Van a analizar, no hay ningún problema si alguno de ustedes quiere hacer preguntas del 20 al 26, no hay ningún problema que las haga, se las vamos a contestar con Nicolás. Bueno, ustedes se preguntarán por qué de golpe vamos a iniciar con análisis económico financiero, ¿sí? Yo les quiero hacer un raconto de la materia. Fíjense que nosotros vinimos iniciando la materia con teoría del consumidor, redondeando curvas de indiferencia para bienes sustitutos, para bienes complementarios. Yo espero que ustedes lo hayan adaptado a la realidad. Después empezamos a ver, ¿no es cierto?, función de producción, bueno, lo que empezamos con teoría de la empresa, función de producción, función de costos, que no era otra cosa más, ¿no es cierto?, que la producción valorizada. Empezamos a ver y decimos, bueno, señores, ¿cómo actúan las empresas, no es cierto?, en qué mercados, definimos mercado, definimos competencia perfecta, monopolio, el oligopolio. Y bueno, yo les había dicho, todo esto que ustedes vienen viendo hasta ahora, numéricamente, van a ver cuál es su buena gestión en función de producción, en determinación de la unidad económicamente rentable, donde el costo mínimo es medio, dónde está contento el consumidor está contento adquiriendo bienes. Habíamos hablado de maximización del beneficio, que no siempre las empresas son tan libres para determinar los costos, ¿verdad? Bueno, ¿dónde veo yo mi éxito o fracaso de todo esto cuando hago mi análisis económico financiero, sí? Donde yo digo, bueno, esta capacidad de planta, este producto que el consumidor hace que consuma, que él esté bien, que obtenga beneficio económico, se transmite en buenos números, ¿sí? Entonces, ahora en la parte de análisis económico financiero vamos a ver cuándo son buenos números, ¿sí? A ver, yo como profesional de la ingeniería industrial estoy cubriendo mis costos, estoy ganando. Bueno, ¿cómo me entero si estoy ganando? No por la cantidad de dinero que nos entra, chicos, sino por la rentabilidad que yo voy a tener como profesional o como empresario, como lo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, la actividad que lleven a cabo, ¿por qué me va bien a mí económicamente, como profesional, como empresario? No por la cantidad de dinero que a mí me entra. Estamos totalmente equivocados si pensamos que por la cantidad de dinero que a mí me entra estoy ganando, ¿sí? Bueno, entonces, todo esto que nosotros hemos venido viendo en microeconomía, lo vamos a llevar al análisis económico financiero y vamos a ver cómo la economía, la contabilidad y las finanzas, ¿no es cierto?, son, les diría yo, a ver, un trípode que me hace caminar derecho a mí por la vida. ¿No es cierto que cuando ese trípode, una de las patas se corta, ¿no es cierto?, es como que yo estoy rengo y hay algún problema, ¿sí? Eso vamos a ver en análisis económico financiero, que va a ser la próxima clase, ¿sí? Bueno, no sé si hay preguntas, no veo en los mensajitos que haya preguntas, pero yo les deseo que descansen, les deseo un feliz Día de la Patria, que bueno, que esto pronto se pase, que volvamos a conocernos, a vernos la cara, pero bueno,
De todas las formas, de todo lo malo hay que sacar algo bueno, chicos. Esta educación virtual, este trabajo virtual, es lo que se viene en el mundo, ¿sí? Y bien, Florencia, me parece perfecto. Te hablo de función de producción de corto plazo y largo plazo. Termino la idea. Este es el trabajo virtual que se viene, la educación virtual que se viene. De todo lo malo saquemos algo bueno, porque está muy bueno que nos hayan pedido que les demos un descanso, porque los hicimos trabajar mucho virtualmente, lo cual significa que es posible, ¿sí? Y que esto es posible y que está bueno. Bueno, hablemos de función de producción de corto plazo, chicos. Miren, yo les venía mencionando que función cuando nosotros hablamos en economía en corto plazo, estamos haciendo mención a que tenemos dos insumos, ¿no es cierto?, o dos factores de la producción, de los cuales uno es fijo, ¿no es cierto?, y el otro es variable, ¿sí? Habíamos hablado que en economía el función variable, digamos, el factor variable por excelencia es el trabajo. Yo puedo cambiar la cantidad de mano de obra, en más o en menos, ¿no es cierto? Puedo hacer puedo hacer, digamos, turnos mayores, cantidad de turnos rotativos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, pero que en el corto plazo el factor variable por excelencia es el trabajo. Y a largo plazo el factor variable fijo por excelencia es el capital. ¿Se acuerdan que yo les había hecho una distinción entre capital fijo y capital financiero? Habíamos hablado que el capital fijo, ¿no es cierto?, eran todo lo que eran equipos, maquinarias, ¿no es cierto?, el edificio de planta que tenía una característica, ¿no es cierto?, que tienen la accesibilidad, digamos, no se consumen en el primer uso que de ellos se hace, ¿no es cierto?, y que tienen una cierta característica de inmovilización. Habíamos hablado de capital financiero, con toda aquella cantidad, les diría para resumirlo, cantidad de plata, ¿no es cierto?, que hacía falta para movilizar ese capital fijo, ¿sí? Bueno, en el corto plazo, entonces, la característica que tiene la función de producción, que va a ser un K raya, para decir que es una constante, y un L, ¿sí? Y ahí teníamos la función de producción, y de ahí teníamos, ¿no es cierto?, cantidad de trabajo dada determinada cantidad de capital que no lo podíamos modificar. Habíamos definido el corto plazo como aquel periodo de tiempo en el cual no había modificaciones sustanciales en el costo promedio de corto plazo, ¿sí? Y habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que cuando yo a esa cantidad de factor fijo y factor variable le daba un número, un precio, formábamos la función de costo. Cuando yo ya en largo plazo puedo modificar y modifico sustancialmente ese costo medio, estábamos en el largo plazo donde ambos factores eran variables. Yo puedo variar, miren, en el largo plazo, y ustedes como ingenieros industriales después lo van a... toda mi capacidad de planta. Supónganse, yo tengo una sobadora de 20 kilos, bueno, me creció la demanda, bueno, ahora en vez de un turno de trabajo voy a tener 3 turnos rotativos, ya estoy en el largo plazo, ¿sí? Y ustedes lo van a ver bien cuando vean, ¿no es cierto?, el factor de la producción. Ese largo plazo daba lugar a los isocuantas, ¿sí? Y fíjense que yo en el largo plazo puedo estar más automatizada, quiero decir que voy a tener más relación de capital con respecto a la mano de obra,
¿no es cierto? Puedo automatizar la planta, que es el caso, ¿no es cierto?, de las grandes empresas. Las grandes empresas están mucho más automatizadas. Puedo tener, y con menos mano de obra por unidad de capital. En el mediano plazo les diría, yo puedo tener, o no les voy a hablar de mediano plazo, en el corto plazo puedo tener, digamos, menos capital y más mano de obra, ¿sí? Bueno, yo puedo modificar toda mi estructura de planta. Cuando yo les hablo modificar mi estructura de planta, les estoy diciendo, puedo estar más o menos automatizada, ¿no es cierto? Pero cambio la estructura de costos medios que tiene la empresa, ¿sí? A ver, Florencia, ¿lograste entender bien el concepto de función de producción de corto plazo y el largo plazo? ¿Lo entendiste bien, Florencia? Bueno, entonces acuérdense bien, en el corto plazo no es un problema de tiempo, ¿sí? En la parte económica, corto plazo se refiere fundamentalmente a una estructura de costos promedios dada para ese nivel de capital fijo, ¿sí? A ver, para esta capacidad de la sobadora, de la amasadora, bueno, no sé, de la armadora de pan, del horno rotativo, esta es mi estructura de costos medios fijos y variables, y acuérdense que económicamente yo pongo todos mis costos fijos de producción, costos fijos de administración, costos fijos de comercialización y fundamentalmente también el costo de oportunidad. En el largo plazo, yo modifico esa cantidad de planta y al modificar esa cantidad de planta, digamos, esa capacidad de planta, esa cantidad de capital fijo, modifico la estructura de costo medio. Tengo otro costo medio, ¿sí? Por eso, fíjense, si ustedes agarran el variance, el costo medio a largo plazo es la envolvente de las distintas escalas de planta óptimas de los costos medios a corto plazo. ¿Sí? ¿Les queda clarito? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Entendieron bien Slutsky-Hicks? A ver, ahí tengo mensajitos, así que voy viendo. ¿Alguna otra duda, chicos? O sea, la única duda era la de Florencia, que quería que hablara sobre función de producción de corto y largo plazo. ¿Alguna otra duda? Ah, la curva de oferta del monopolio. Miren. Siempre nosotros hacemos mención a dos mercados, ¿verdad? El mercado de competencia perfecta y el mercado de monopolio. Y yo les diría que en realidad quiero que se fijen bien en el costo marginal, ¿sí? Bueno, y quiero que sepan que el mercado de monopolio y el mercado de competencia perfecta son casos extremos, ¿sí? Y que dada la globalización, chicos, y dadas las estructuras económicas de corto y de largo plazo, Manu, préndeme la luz, por favor, que está muy oscuro. Las competencias perfectas de hoy pueden llegar a ser los monopolios del día de mañana y viceversa. ¿Por qué? Porque, digamos, la globalización ha traído esta gran modificación, digamos, económica en todo sentido, en el mundo, ¿no? Bueno, entonces, digamos, yo tengo un monopolio, ¿no es cierto? Y quiero que se fijen siempre sobre la curva de costo marginal, ¿no? En el monopolio yo tengo una empresa que es la única oferente del bien o servicio, ¿no es cierto? Y es la única, digamos, y cuando es la única compradora, habíamos llamado monopsonio, pero bueno, no importa porque eso tiene otro tratamiento, ¿sí? Fíjense que en la competencia perfecta, yo se los voy a hacer por analogía al monopolio y a la competencia perfecta.
La competencia perfecta se enfrenta a una curva de demanda, ¿no es cierto?, que es totalmente lineal, paralela al eje de las cantidades, ¿no es cierto? Como no hay importantes barreras de entrada ni importantes barreras de servicio, de salida, ni hay una diversificación del producto, ¿no es cierto?, o una diferenciación de producto, la curva de oferta de la empresa en competencia perfecta, ¿no es cierto?, es la curva de oferta, digamos, donde el precio es igual al costo variable. Donde yo empiezo a cubrir costos variables, el empresario de competencia perfecta, ¿no es cierto?, empieza a producir, ¿sí? Bueno, entonces el precio es igual al costo variable y el precio, y el precio es igual al ingreso marginal y es igual a la demanda. ¿Por qué? Porque no son formadores de precio, son tomadores de precio. Chicos, si yo soy productor de soja, por más que sea Grobo Patel, ¿no es cierto?, el más grande productor de soja de la Argentina, soy tomador de precio, ¿sí? Yo voy a vender toda la soja al precio que el mercado internacional la quiera comprar. En el monopolio es diferente, ¿sí? Yo tengo una demanda, ¿no es cierto?, que es negativa, ¿sí? Tiene pendiente negativa. Esa demanda a mí me indica la función de precio que tiene ese monopolio. Tengo un ingreso marginal que tiene el doble de pendiente de la curva de demanda, ¿sí? Y tengo un costo marginal, ¿no es cierto?, que es dependiente, también negativa, ¿no es cierto?, pero que es creciente, un costo marginal que es creciente. El monopolista, ¿no es cierto?, también tiene una curva de oferta que es por arriba del costo marginal, que va, digamos, el ingreso marginal, condición de primer orden, ingreso marginal y costo marginal, y va creciendo por arriba, ¿no es cierto?, de ese ingreso marginal, donde el precio, ¿no es cierto?, no es ingreso marginal igual a costo marginal como en la competencia perfecta, sino que ustedes lo tienen que trasladar a la curva de demanda. Entonces, fíjense cuál es la curva de oferta del monopolista, donde parte a partir de ingreso marginal igual a costo marginal y donde el precio, ¿no es cierto?, les diría, y dónde, hasta dónde la demanda se cruza con el costo marginal, ¿sí? Haciendo esta aclaración, y por eso se los hago. Quiero, si tienen, por favor, el gráfico del monopolio, ¿sí? Yo tengo ingreso marginal igual a costo marginal, pero ahí no determino el precio, sino que el precio monopolista es donde se cruza con, o toca, digámosle así, con la curva de demanda, ¿sí? Ese es el precio que cubre el monopolista. Entonces, fíjense que el área de la curva de oferta del monopolista es el área determinada por el ingreso marginal igual a costo marginal, donde el precio se une con la demanda y donde el costo marginal es igual a la demanda. Esa es un área, ¿sí? Un área. El monopolista siempre va a cobrar donde ingreso marginal es igual a costo marginal, trasladan a donde se cruza con, toca la curva de demanda, ese va a ser el precio. Pero el área, desde el precio hasta el costo marginal, esa es el área del monopolista discriminador. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendiste, Romy? ¿Entendiste, Romy? ¿Cuál es la curva de oferta del monopolista? Siempre se mueve sobre su costo marginal y sobre la demanda. ¿Sí? Cobra precio superior al de la competencia perfecta, pero para obtener otros beneficios, el monopolista puede discriminar. ¿Te acuerdas que había 3 discriminaciones? Y esa discriminación va desde el punto que el precio toca el área
el precio toca la demanda, que es el precio que él cobra, ¿no es cierto? Pero desde ese precio hasta que el costo marginal es igual a la demanda, ese triangulito es el monopolista discriminador. ¿Entendiste, Romy? ¿Sí? A ver, resumimos. El precio, ¿no es cierto?, es mayor, toca la demanda. Yo voy a vender el mayor número de unidades a ese precio. Pero también mi curva de oferta está dentro de ese triangulito que es el del discriminador. Por eso el monopolista se mueve siempre dentro del costo marginal. ¿Sí? Y ahí tenés discriminación de primero, de segundo y tercer grado. Mayor número de unidades, a ver chicos, ¿se acuerdan de Hoyt o de Aerolíneas Argentinas o de las líneas aéreas que yo les cité el caso? Ellos van a cobrar el pasaje o el día, sábado, domingo, lo que sea, al precio normal que les corresponde. Pero ellos dicen, señores, yo quiero potenciar mis utilidades, ¿sí? ¿Qué hago yo potenciando mis utilidades? Bueno, como los días de menor precio, de menor afluencia, son los miércoles y jueves, bueno, yo hago una tarifa diferencial. Por ejemplo, para miércoles y jueves, discriminador de segundo grado, de tercer grado. El de segundo grado, bueno, si viene la familia completa, les hago un precio familiar. ¿Cuál sería el de primer grado? Bueno, este tiene plata, le saco la cabeza, hablando en criollo. ¿Sí? ¿Entendieron bien, chicos? ¿Alguna otra duda? Mira, ¿qué pasa cuando el gobierno le pone un impuesto, lían al monopolio? Vieron que es lo que yo les decía, en general, en el mundo se regula a los monopolios, aunque ustedes no lo quieran, en Argentina hay una ley antimonopolio que nunca se aplica. O sea, todo el mundo habla de los monopolios, ¿no es cierto? Pero les diría que fíjense lo que es acá en Salta. Y por favor, yo no hago peyorativas gubernamentales, ¿no? Les hablo realidades, ¿no? Se crearon los entes reguladores. ¿Vieron lo que es el problema con Edesa y Gasnor y Aguas del Norte? Bueno, con el tema de la pandemia, chicos, no fueron a revisar los medidores. ¿Qué hicieron? Bueno, cobraron un promedio de consumo. O sea, fíjense que empresas que estuvieron cerradas durante 60 días casi, pagaron como si hubieran estado consumiendo, pagaron la tarifa, a ver, les llamo, como si no hubiera existido pandemia estando la empresa cerrada. Ha pasado con las casas y ha pasado un montón de casas. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos entes reguladores, chicos, tenemos ente regulador del gas, tenemos ente regulador del agua y ente regulador de EDESA. EDESA cobró, ¿sí? Aguas del Norte cobró, Gasnor cobró. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero pague y después protestemos, ¿sí? O sea, ¿quién es el mayor, ¿cómo les diría? Perjudicado es el consumidor en este país porque no se aplican las leyes como se aplican y tenemos entes reguladores que no regulan nada, ¿sí? Entonces, ¿cuándo, no es cierto? Yo les diría, donde ingreso marginal es igual a costo marginal, ¿sí? Y es igual al digamos, y el monopolista traslada la curva de demanda para el precio, nosotros tenemos beneficios, lo que llamamos beneficios ordinarios y beneficios extraordinarios, ¿sí? Lo van a entender bien, yo se los voy adelantando. Un beneficio ordinario, una rentabilidad es ordinario, cuando yo puedo pagarle a todas las fuentes, no se asuste con el término, a todas las fuentes que financiaron esa inversión. A ver, me pagan a mí como dueña de la empresa o a los accionistas como dueños de la empresa, más soy capaz de pagar, por ejemplo, si tengo un crédito bancario al banco. ¿Sí? Bueno. Pero hay veces que el monopolio tiene beneficios extraordinarios, que es como una sobretasa
chicos, sobre esas fuentes que generaron esa inversión. ¿Qué hace el Estado? El Estado es como que yo les diría, el precio que van a recibir ellos va a ser el precio menos este impuesto, ¿sí? Ahora, ¿hasta qué punto? Yo tampoco lo puedo digamos, sacar al monopolista del mercado porque dejo un montón de demanda insatisfecha. Entonces yo le pongo un precio para quitarle parte de ese beneficio extraordinario, ¿sí? A ver, el monopolista va a cobrar el P más T, ¿no es cierto? Pero, no, digamos, ese T que es el impuesto no va a parar al monopolista, sino que va al Estado. ¿Estás entendiendo? Es como que yo le digo, yo a vos de tu precio te voy a sacar parte bueno, el impuesto no tiene un fin específico. Parte de ese impuesto yo te lo voy a sacar, ¿para qué? Bueno, para beneficio en general, digamos, del Estado. ¿Sí? Entonces, parte de ese precio, ¿no es cierto?, que incluye un impuesto, y ese impuesto es un beneficio para el Estado, ¿sí? Es un ingreso tributario para el Estado, ¿sí? Le pone, es como que yo te diga, vos me cobras tal precio, pero tal precio, ¿no es cierto?, va a ir a parar a las arcas, parte de ese precio va a ir a parar a las arcas del Estado. Bueno, y yo como Estado se supone que lo tendré que invertir en salud, educación, justicia, digamos, para los fines que el Estado ha sido creado, ¿sí? ¿Te queda claro, Lian? Bueno, y ese impuesto tiene una característica, Lian. Puede ser un impuesto a la cantidad, es decir, bueno, por ejemplo, vos por tantos kilovatios consumidos no vas a pagar el impuesto, pero más allá vos me tenés que pagar el impuesto, que es a la cantidad. Pero si es sobre el precio, o sea, por ejemplo, un peso sobre el precio, tenemos que analizar bien ese tema. ¿Por qué lo tenemos que analizar bien, Lian? Porque si yo pongo sobre el precio de ese impuesto, yo parte de ese impuesto lo puedo trasladar y que lo pague el consumidor. Entonces, fíjate que vos decís, bueno, ¿cuál fue el beneficio? O sea, si el monopolista le trasladó parte de esa carga al consumidor. No, mira, Ezequiel, puede, por eso me tomé el trabajo de explicarte, sí, puede influir, por eso hay que tener, cuando nosotros hablamos de impuestos en términos generales, siempre tenemos que distinguir, a ver, señores, ¿es para bien o para mal? O se lo puede, por ejemplo, aplicar otro tipo de regulación antimonopólica, que realmente, por ejemplo, le brinde el servicio a zonas que no lo tienen, ¿sí? Porque eso es lo que se conoce estratégicamente como poder de negociación que tienen las empresas o los oligopolios, ¿sí? Si vos, como el monopolio siempre juega por la cantidad, pero no te olvides que por 1 más 1 sobre la elasticidad, digamos, él tiene que trabajar sobre la parte elástica de la curva de demanda, digamos, el monopolista puede o reducir la cantidad o puede trasladarte parte de ese impuesto al precio. Por eso yo creo que las medidas, yo personalmente creo, sin ser una economista renombrada, que toda vez que nosotros apliquemos una política de esta naturaleza, tenemos que tener alguna otra política que contrarrestre, por ejemplo, Ezequiel, el efecto negativo, que sea que reduzca la cantidad. Y al reducir la cantidad, vuelve a funcionar la ley de oferta y demanda, ¿no es cierto?, que no hace más que perjudicar al consumidor, ¿sí? Cuando uno habla de modelos económicos siempre parcializamos, bueno, le ponemos un impuesto, bueno, no,
hay que ver todo el entorno en el cual se desenvuelve el monopolista, ¿no? Sí, tenés toda la razón del mundo. Puede reducir la cantidad. Y de hecho, en muchos casos, ha probado reduciendo la cantidad. Sí, sí, como vos decís, Ezequiel, sí. ¿Alguna otra duda? Lian, siempre cuando hablamos de reducir los beneficios, hablamos de beneficios extraordinarios, ¿no? Porque si le afectamos el beneficio ordinario y el monopolista no puede hacer frente, digamos, a todos los pagos, lo más probable es que la empresa se retire y el servicio quede insatisfecho, ¿no? Entonces, hay que fijarse bien en eso, ¿no? Es como que como hay algunos que son monopolios naturales, por ejemplo, si yo a Edesa le quito el beneficio ordinario, bueno, lo más probable es que Edesa se quiera ir, no preste más el servicio, ¿no es cierto? Y nos quedemos, digamos, sin empresa proveedora de luz, y los que hemos vivido con empresas estatizadas que eran de terror, no les puedo decir lo que eran realmente. Y miren, y hablando del tema monopolio, uno a veces no se da cuenta que hay un monopolio, que es digamos, el monopolio por excelencia en esta vida, que es el Estado, chicos. El Estado es el peor monopolio que existe. Y el más grande monopolio que existe, y el monopolio natural que existe. ¿Y saben por qué es el peor? Porque cuando a mí el Estado no me da educación, salud y justicia, yo no tengo a quién recurrir. Yo la justicia no la puedo privatizar, y si no tengo justicia, ¿no es cierto?, soy un individuo que está a expensas de todas, digamos, las fuerzas económicas, las fuerzas de las personas económicas, jurídicas, sociales, de todos, ¿no? Cuando el Estado a mí no me da salud, por más que haya salud privada, que es una deformación, digamos, de este monopolio estatal, o sea, no tengo a quién recurrir, porque hablemos que todos esos son servicios que son caros, que no toda la población la puede pagar. Entonces, miren, cuando el Estado no cubre las necesidades del individuo para los cuales ellos han sido creados, porque el fin del Estado es la salud, la educación y la justicia, el individuo no puede recurrir a otro lado. Entonces el Estado es el peor monopolio. Miren, para que ustedes se den una idea del problema de los jubilados, la jubilación no es un privilegio. La jubilación es el ahorro de 30 años de promedio de las personas que trabajan, ¿no? Bueno, y fíjense lo que hace el monopolio estatal, las maneja como quiere, no le da lo que les corresponde, y no hay a dónde más recurrir, ¿sí? Bueno, el peor monopolio es el Estado, y la verdad que estaría bueno que uno piense qué vamos a hacer nosotros como argentinos con este Estado, ¿no? La estructura impositiva que tiene este Estado, este elefante blanco que nos ponen arriba de la gente que trabaja, ¿no? Con esta estructura impositiva. Mari Gamboa, sí. ¿Por qué es ineficiente el monopolio? Mira, es ineficiente porque el monopolio juega con el precio o juega con la cantidad. Cuando vos tenés una competencia perfecta, fíjate que vos producís la cantidad y cobrás el precio, donde ingreso marginal es igual a costo marginal. En cambio, en el monopolio, vos cumplís la condición de primer orden, ingreso marginal es igual a costo marginal, ¿no es cierto? Pero te tenés que trasladar a la curva de demanda y cobrás por una cantidad menor un precio mayor. Sí, bueno, mira, fíjate qué te pasa a vos o a tu familia o quien sea con los monopolios que son naturales, ¿no? Porque Edesa, Gasnor, digamos, los de Salta, tienen que ser monopolios naturales porque no hay otra forma, ¿no es cierto? Pero vos fíjate, Edesa tiene una capacidad instalada para determinada cantidad de kilovatios y te cobra el precio, la tarifa, si bien está sujeta, digamos, a cierta
a ciertas situaciones, bueno, la tarifa que te cobra es la tarifa que está dispuesta a pagar las demandas. Y vos te tenés que, a ver, si te gusta bien y si no te gusta te la corto, ¿sí? ¿Cómo interviene el Estado diciéndote, bueno, mira, no vas a cobrar lo que vos quieras, yo te voy a poner una tarifa máxima, pero en situaciones normales, si vos no pagás, te cortan el servicio. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Por eso es ineficiente el monopolio, porque te da una cantidad menor a un precio mayor. ¿Sí? ¿Lo entendiste, Mari? Bien, Mari. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, chicuelos, si no hay alguna otra pregunta, de todas formas, yo les pido que esta semana se desenchufen un poquito de todo, descansen, mediten, lean de otra cosa, no sé, liberen su mente de toda presión económica y de las otras materias, ¿sí? Para que la semana que viene entremos de lleno con análisis económico financiero y bueno, les deseo para el 25 de mayo un feliz Día de la Patria y que bueno, y que prontito podamos superar toda esta contingencia espantosa que nos está pasando, ¿sí? Les deseo mucha suerte y bueno, y hasta nuestro próximo encuentro, ¿sí? Que tengan mucha, pero mucha suerte. Hasta luego.